Ok, bueno, chicos, estática y resistencia de los materiales. Acá yo tengo unas fotos alusivas. En todas las clases yo les voy a poner alguna foto alusiva al tema en general. Esto en realidad es el montaje, esto es hormigón premoldeado, y ¿a alguno se le ocurre de dónde puede llegar a ser esto? ¿Vos, Gisela, se te ocurre dónde puede ser estas fotos? ¿De dónde pueden ser? Y no sé, ¿un puente? No. ¿Algo que tenga que ver con un tinglado? No sé. No, no Algo lo así, puedo pero en decir. realidad esto es en Capital, ¿eh? Y yo me juego que la mayoría de ustedes pasan por ahí seguido. ¿Autopista? Esto es el Centro de Convenciones, de Exposiciones, SEC, Centro de Exposiciones, que está sobre Figueroa Alcorta. Acá estamos viendo, estos son unos tabiques de hormigón y estas son unas vigas de hormigón o unas ménsulas premoldeadas que se tenían que montar y se enhebraban, entre comillas, fíjense, entre estos espacios de los tabiques. Una vez que se enhebraban, se colocaban, miren cómo están subiéndolos con dos grúas, acá tenemos dos grúas, los están agarrando, los montan sobre eso, los apoyan sobre ese tabique, y una vez que terminaban eso, después se continuaba la construcción de unos pórticos, es decir, se continuaba la construcción hacia sus lados, uniéndolos con elementos premoldeados. Esto es el centro de exposiciones. Y nada más. Bueno, nada, es uno de las tantas cosas que vamos a estar viendo. Esto fue colaboración de Natalia Bruno, que era ayudante mía en una época, y me suministró las fotos. Bueno, repasando un poquitito los conceptos que creo que algo les dijo Lucas hoy. Estática. La materia está dividida en dos partes. La primera parte es estática y la segunda resistencia de los materiales. La parte estática se refiere al estudio del equilibrio de los cuerpos. Presten atención a esa palabra, equilibrio, lo vamos a ver, está en la sopa. Y resistencia de los materiales es el comportamiento de los cuerpos ante los esfuerzos que nosotros vamos a calcular en la parte estática, como bien les dijo Lucas hoy. Para ello, nosotros vamos a adoptar algunas hipótesis simplificativas. Una de ellas va a ser la linealidad mecánica, que es que vamos a decir que siempre que apliquemos una carga y los desplazamientos asociados a esa carga los vamos a considerar de manera lineal. ¿Sí? Esa es la primera hipótesis con la cual vamos a trabajar. La segunda hipótesis es la linealidad estática. Y eso es que vamos a considerar que todas las cargas se encuentran aplicadas en la posición original. Si bien en un principio vamos a trabajar con el concepto de cuerpo rígido, más adelante vamos a darnos cuenta de que los cuerpos se deforman. Pero a pesar de ello, y hasta el último TP, nosotros vamos a considerar que las cargas están aplicadas en la posición original, a pesar de que se deforman el cuerpo. ¿Ok? Y la última, que es realmente una hipótesis y muy importante, que nos simplifica muchísimo la vida a nosotros en estática, es la linealidad geométrica, que vamos a considerar pequeños desplazamientos. Y los desplazamientos van a ser tan pequeños que la tangente del ángulo alfa, en el cual puede girar ese cuerpo, va a ser prácticamente lo mismo que el seno del ángulo, va a ser prácticamente lo mismo que el ángulo en radianes, acuérdense. Eso lo suele preguntar. Sí. Anótelo. Entonces, estas son las hipótesis que vamos a estar usando por ahora. A medida que vayamos avanzando con el curso, se van a agregar más hipótesis, pero estas son las básicas. Después, bueno, acá estamos con los TPs principales.
sistema de fuerzas que vamos a ver hoy, fuerzas distribuidas. Está faltando uno que dice cuerpos vinculados, sistemas reticulados y diagramas de Almayena. Acá tenemos en cada uno unos dibujitos alusivos, fuerzas distribuidas. Acá tenemos un montón de piedras sobre la vereda. En sistemas reticulados, acá tenemos un puente grúa, que esto está sobre el cubo, en el emprendimiento al río. La usamos para poder llevar unas viguetas de un lado al otro, porque no las podíamos montar. Para que tengan una idea, este es el techo del edificio donde está Johnny B. Good. ¿Lo ubican? En Libertador. Vicente López. Johnny B. Good, Kansas. Bueno. Sí, sí. Y después abajo tenemos diagramas de Almayena, que bueno, para que vean la diferencia entre lo que es una estructura de Almayena, que es maciza, a lo que es un reticulado, que fíjense que está formado toda esta estructura por triángulos y que está prácticamente vacía en el medio. Bueno, arranquemos entonces con sistemas de fuerzas. Vamos a definir fuerza como toda acción que tiende a modificar el cuerpo, el estado de un cuerpo. Y miren acá qué linda imagen y qué linda. Tenemos un cuerpo rígido, que no se deforma, no modifica la distancia en 2 puntos, y está aplicada una fuerza. Una vez que aplicamos esa fuerza, ese cuerpo se va a desplazar. ¿Correcto? Y díganme, ya que todos estuvieron en la clase de Carlos ayer. Ninguno me contestó, así que más de uno se rateó. Ok, Matías, Rusante. Tengo 2 Matías, ¿no? Hay 2 Matías, uy, difícil. Bueno, Matías, Rusante. Sí. Si la fuerza se representa por un vector, ¿qué tiene? ¿Cómo la puedo interpretar? ¿Qué tiene que tener esa fuerza o esa... Módulo. Módulo, ok, ¿qué más? ¿Y dirección y sentido puede ser? Dirección, sentido y algo más. Que esto siempre se lo olvida. Punto de aplicación. Eso. Sí, señor, ¿quién lo dijo? Yo. Muy bien, Gisela. Punto de aplicación de la fuerza. Entonces, son 4 cosas. Tenemos, se representa por un vector, tenemos la dirección, que es el coseno phi, el sentido, como bien dijo Matías, el módulo y un punto de aplicación de su recta de acción. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos todos? ¿Me siguieron? Perfecto. Entonces, si tenemos un sistema de fuerzas, vamos a llamar a un sistema de fuerzas a un conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido. Y definimos un cuerpo rígido como un cuerpo en los cuales tenemos 2 puntos que no modifican su distancia en el cuerpo a pesar de la acción de las fuerzas. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros tenemos este conjunto de fuerzas, de 3 fuerzas, y, hice lío, porque no la estoy viendo bien, y este sistema de fuerzas pueden ser, por un lado, planos o espaciales. En los sistemas de fuerzas planos, todas las rectas de acción están en un mismo plano, y podemos decir que ese sistema de fuerzas planos puede ser de 2 clases: concurrentes, que todas llegan a un mismo punto, o bien no concurrentes, donde no están llegando todas las rectas de acción al mismo punto. Y las espaciales, estamos hablando de que las rectas de acción no están en el mismo plano, y al mismo tiempo, no te me duermas, Facundo, pueden ser concurrentes o no concurrentes. ¿Sí? Bien. Para que no te me duermas, Facundo, ¿qué ves acá? Una palmera. Bien, una palmera. Si vos tuvieses que hacer un modelo de esta palmera, ¿qué fuerzas considerarías
que están actuando sobre esta palmera? Peso, normal y viento. Peso, normal y viento. Perfecto. ¿Y cómo sería el modelo de la palmera? ¿Cómo lo harías de la manera más simplificada posible? Una barra. Una barra. Entonces, las fuerzas que tendríamos actuando, como bien me dijiste vos, Facundo, es el viento, el peso propio de la palmera, que está actuando acá en la copa, pero todo a lo largo del tronco. Y podríamos decir que el modelo está representado por este palito, con esta fuerza distribuida, que ustedes no conocen, pero que la clase que viene vamos a ver, que sería el peso propio, y el peso y la fuerza del viento actuando arriba en la copa. Y acá tenemos este elemento que sería como un empotramiento, es decir, que la raíz de la palmera. Ustedes saben que la raíz de la palmera es larga, profunda, no es que se desparrama, sino que justamente lo que hace es como una especie de pilote, lo que ustedes ven en el tigre, en los muelles, bueno, es prácticamente lo mismo, y que va para abajo. Entonces, este elemento representaría la raíz de la palmera. Ahora, Leonela, ¿estás? Sí, Hola, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué ves acá? Un edificio. Un edificio, perfecto. Y decime, el edificio en sí, ¿no? Sin meternos adentro del edificio, que el edificio tiene un montón de cosas adentro, estructurales, ¿no? Vigas, columnas, losas. Viéndolo así desde afuera, Ujú. ¿qué fuerzas se te ocurren a vos que estarían actuando sobre ese edificio? Peso normal. Bien, el peso normal. ¿Qué más? Uy, perdón. Es un Perdón. edificio alto, che. Este No edificio pasa es un nada, edificio no pasa nada. con. No hay problema, yo tengo a mi perro que está en el kinder en este momento. Está en la guardería. Por eso no lo ven hoy. Somos La pet clase que viene friendly. lo van a ver. Ok, perdón. Y no se me ocurre más nada. Mira, es un edificio alto. ¿Qué Sí. otra cosa se te ocurre a vos que puede llegar a estar actuando sobre ese edificio? Mm, ¿Qué tiene el edificio adentro? como que tiene adentro. ¿Para qué se hace un edificio? Para que haya personas. Ok, personas, bien. ¿Qué más? Y de afuera, ¿qué tiene que bancarse desde afuera? Es un edificio muy alto, tiene 100 pisos ¿eh? Ah, la fuerza contra el viento. Perfecto. Entonces, fíjate. Tendríamos el viento, tendríamos el peso propio, más toda la carga de la gente que está trabajando acá adentro y demás, como bien dice Lucas. ¿Y cómo se te ocurre a vos que sería el modelo más sencillo para representar este edificio? También una barra. También una barra. Entonces vos fíjate que prácticamente el modelo para el edificio y el modelo para la palmera, que nos describió Facundo, la verdad que es lo mismo. Entonces, muchas barritas que ustedes vieron a lo mejor ayer con Carlos, y que vamos a ver hasta en la sopa, esas barritas en realidad no son palitos nada más. Esas barritas representan cosas. Pueden representar un edificio, pueden representar una parte del edificio, pueden representar una columna, o el edificio en sí, porque fíjense que nosotros estamos representando con un palito y de la misma manera tanto una palmera como un edificio completo. ¿Está? Entonces, esos son modelos que nosotros estamos resolviendo que representan cosas en la vida real. ¿Sí? Me gustaría ver si a alguno de ustedes se les ocurre estructuras que ustedes tengan, ya sea en su casa o que vean en la vía pública. ¿Se les ocurre alguna? Gustavo, ¿estás? Gustavo Zúñiga. Sí, profesora, ¿qué preguntó? ¿Cómo? Que no le escuché qué preguntó. ¿Qué estructura
que vos tengas, ya sea a tu alrededor o en la vía pública que conozcas, que nos podés comentar. Estructura, no sé, un pórtico de la entrada de algún negocio. Perfecto, un pórtico de una entrada de un negocio. Bien. ¿A vos, Rebeca? ¿Un poste de luz? Bien. ¿Alguno maneja? Sí, vamos. No me van a decir Sí. que no le roban el auto a alguno, al padre. ¿Qué? ¿Vos, Matías, Sí. manejás? Sí, sí, sí. ¿Y alguna vez te tocó alguna boleta de... No, 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 no. ¿No? No, Qué suerte. Hace poco manejás. Dale. Pregunta, ¿respetás todos los semáforos? sí, obvio. Bien, el semáforo es una estructura que la verdad que está buenísima y nosotros vamos a simplificarla, pero la vamos a calcular. No solamente la vamos a calcular, sino la vamos a verificar más adelante. ¿Sí? Y es un lindo elemento porque la verdad es un ejemplo de fuerzas en 3D. Bueno, ahora vamos a la pregunta y no les miento, pero esta pregunta estuvo en el coloquio, en el anteúltimo coloquio de estática. ¿Cuáles son los principios de la estática? Rebeca, ¿estás? Sí, sí, estoy. ¿Estás? ¿Vieron los principios de la estática con Carlos? Los nombró, sí. Ok, ¿te acordás alguno? Primero de todo, que vieron seguramente en la secundaria. ¿Alguno que se acuerde? El Vamos, que si no, paralelogramo. el del paralelogramo, perfecto. El principio del paralelogramo te dice que el efecto de dos fuerzas aplicadas a un mismo punto es equivalente, y acá me parece el concepto de equivalencia, a una única fuerza llamada resultante y que está aplicada en el mismo punto y su intensidad y dirección está dada por la diagonal del paralelogramo, que tiene de vértice las dos fuerzas que la componen. Segundo, ¿alguien se le ocurre? ¿Se acuerda? ¿Vos, Duarte, te acordás del segundo principio? Del equilibrio puede ser que da. Me parece que hay uno antes. Pero bueno, siguiendo acá, tenemos las dos fuerzas, la resultante, el paralelogramo, igual que lo que vimos recién. Acá tenemos un punto de la recta de acción de la resultante en el punto O. Perdón, ¿no? Y acá estaba diciendo que cuando tenemos dos fuerzas en la misma que tienen la misma dirección, la resultante es la suma escalar de las dos fuerzas. Y lo otro que quería decirles con respecto a este tema era que la resultante y el sistema de fuerzas F1 y F2 son equivalentes, porque están generando el mismo efecto. ¿Está bien? Principio de equivalencia. El segundo, gracias Duarte, era el de equilibrio de fuerzas. Dice que para que dos fuerzas estén en equilibrio es necesario que sean opuestas. Y también se define el sistema nulo de fuerzas, que es un sistema de fuerzas constituido por dos fuerzas que están en equilibrio, ¿no? Es decir, por ejemplo, dos fuerzas F1 y F2 que están opuestas, el resultante me va a dar 0, y como efecto voy a terminar teniendo que, digamos, la quietud, por así decirlo, ¿no? Es decir, que el elemento está quieto, ¿sí? No se mueve, como antes que decíamos que cuando planteábamos la equivalencia, que teníamos el mismo efecto. En este caso, cuando tenemos dos fuerzas concurrentes al punto 0, tenemos la resultante y la equilibrante va a ser misma dirección, sentido contrario a la resultante, y va a tener el mismo punto de recta de acción.
En este caso, la fuerza E y el sistema de fuerzas F1 y F2 son un sistema nulo de fuerzas. Tercero, es el principio de transmisibilidad. ¿Alguien me quiere contar un poco qué es el principio de transmisibilidad? Matías, en tus propias palabras. ¿Yo o el otro Matías? ¿Cuál de los ¿Cómo? dos? ¿Qué Matías? Dale, dale, vos ya está. Pueden hacerlo en coro, ¿eh? A coro puede ser. De acuerdo. pues. No, que si agregabas un sistema de fuerzas nulo, no se modificaba el sistema actual, algo así. Correcto. En un efecto, el efecto sobre una fuerza o un sistema de fuerzas actuando sobre un cuerpo rígido no se modifica si le estamos agregando un sistema de fuerzas nulo. Si yo tengo acá mi cuerpo rígido y le estoy agregando un sistema de fuerzas menos F1 y F1, lo que estoy logrando, y aplicado en B, fíjense, la fuerza F1 aplicada en A y la fuerza menos F1 se anulan, y lo que logro es trasladar la fuerza F1 del punto A al punto B. Entonces, lo que podemos concluir con esto es que en un cuerpo rígido se puede desplazar el punto de aplicación de la fuerza aplicando un sistema nulo de fuerzas. ¿Ok? ¿Me siguieron acá? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Y el último, que es el principio de acción y reacción, es que toda acción que nosotros le ejercemos a un cuerpo implica la existencia de una reacción de igual dirección, intensidad y sentido contrario. El ejemplo clásico es la pobre silla que me está sujetando, me está soportando. Yo estoy sentada sobre la silla y la silla está generando una reacción a mi peso. Entonces, acá fíjense, tienen el cuerpo con su peso propio y está aplicado sobre una mesa. Si nosotros sacamos la mesa, ¿qué va a pasar? Gisela, ¿qué pasa si saco la mesa? Se cae el bloque. Correcto. Mirá qué imagen que tenemos acá. Entonces, si estamos sacando la mesa, en realidad nosotros tenemos que poner en evidencia la reacción de la mesa sobre el cuerpo rígido. ¿Ok? Para que justamente no se caiga el cuerpo. ¿Ah? Entonces, el vínculo en este caso es el plano de apoyo que nosotros estamos teniendo. ¿Estamos? ¿Sí? Fíjense que acá ya hablamos de varios trabajos prácticos que vamos a estar tratando a lo largo de la carrera. ¿Eh? Acá ya estamos hablando de vínculo. Tema ultra conocido, momento de una fuerza. En el plano, el momento de la fuerza siempre es con respecto a un punto. Y es el producto vectorial de la distancia de la fuerza al punto, tomando la distancia perpendicular a la fuerza, hasta ese punto, el producto vectorial de la distancia por la fuerza, ¿no? Y en este caso, nosotros vamos a estar trabajando con esta terna izquierda, ¿sí? Que la terna izquierda es, yo coloco la palma de mi mano en la dirección de la fuerza, abrazo el punto y mi pulgar me da la dirección del momento. ¿Sí? Siempre con la mano izquierda, no con la mano derecha que ustedes están ultra acostumbrados. Hago un paréntesis. Nosotros en la cátedra vamos a trabajar con la terna izquierda. En particular, en mi caso, no me afecta que ustedes usen la terna que quieran, el sistema de referencias que ustedes quieran, en cualquier tema, salvo en diagramas de características. En diagramas de características vamos a usar una convención, la misma convención todos. ¿No? Pero es más que nada porque es un idioma que estamos aprendiendo todos y
que vamos a tener que comunicarnos en ese idioma. Entonces, sistema de coordenadas pueden usar el que quieran para reacciones de vínculos, para calcular fuerzas, sistema de fuerzas, resultantes, lo que quieran, salvo en diagramas de características. ¿Ok? Y el otro comentario es que en el momento, para calcular el momento de una fuerza en el espacio, ya no podemos hablar de un punto, sino tenemos que hallar el momento con respecto a un eje. El producto vectorial es exactamente el mismo, es la distancia por la fuerza, pero la distancia a cada eje. ¿Estamos? Chicos, ¿me siguieron hasta acá? No es nada nuevo, esto es un repaso de física que le podemos dar bastante rápido, ¿no? Pues si no se me duerme. Vamos. Entonces, tema también pregunta clave, que es el teorema de Varignon. El teorema de Varignon lo que te dice es que el momento resultante de un sistema el momento de la resultante de un sistema de fuerzas con respecto a un punto es igual a la suma de los momentos de las fuerzas componentes al mismo punto. ¿Ok? Y acá aparece otro concepto que es el de par de fuerzas. Los pares de fuerzas son dos fuerzas paralelas que están opuestas, de la misma intensidad, sentido contrario, separadas una distancia d. Y la podemos representar con estas dos vectores opuestos separados con una fuerza d, o con este momento directamente aplicado, esta curvita, con una flecha que indica el sentido del giro. ¿Se les ocurre algún ejemplo práctico de un par de fuerzas? ¿O Matías? Había un ejercicio, creo que de física, que eran dos patinadores que iban en sentidos contrarios y uno agarrando, por ejemplo, una vara. Y al acercarse, se agarran de los dos extremos y empiezan a girar. Ok, vale, esa es una. ¿Algo más común? Para abrir una canilla, puede ser. ¿Cómo? Para abrir o cerrar una canilla. Ok, vale. ¿Otra cosa más divertida? No tan higiénica por ahí, Gustavo. Más mecánico. Algo mecánico que nos gusta a todos los chicos les gusta y a los grandes también. ¿Un barrilete? Barrilete, wow, No esa sé. no se me ocurre. No sé si divertido, pero la llave que usan para cambiar la rueda del auto es como una cruz. Sí, la cruz sí. Sí, bien, es útil, hay que tomarlo que es útil, Rebeca. Vale, lo del barrilete no me termina de cerrar de todas formas, ¿eh? Sí, No a lo mí estoy tampoco viendo. lo dije porque no es divertido. Ja, ja, ja. ¿Nadie anda en bicicleta? Che, ¿nadie anda en bicicleta? ¿Al manubrio? No. La rueda. Los pedales. Los pedales. El manubrio también lo puedes rotar, pero... Pero los pedales es un ejemplo clásico de un par de fuerzas. Pensá que para avanzar le estás dando una fuerza en cada uno de los pedales, ¿sí? La correa de un auto, por ejemplo. La correa de un auto. ¿Sí? ¿Más o menos entendieron el concepto? Rebeca, no te veo andando mucho en bicicleta, ¿eh? No sé. Ok. Bueno, entonces, este par de fuerzas, volviendo al tema, tiene una serie de características, ¿sí? Una de ellas es que la resultante es nula, porque tengo más F acá, menos F para el otro, sumo los dos, me da 0. Quedan definidas, entonces,
por el momento directamente, por este momento MP de par de fuerzas, que está dado por la distancia que separa las dos fuerzas. Y ese momento, al ser un par de fuerzas, es constante. Entonces, como es constante igual a MP, yo tengo dos posibilidades, dos cosas que puedo modificar. O puedo modificar la intensidad de la fuerza o puedo modificar la distancia. ¿Sí? Si yo quiero hacer menos fuerza, voy a necesitar una mayor distancia, y si necesito achicar la distancia, voy a tener que estar haciendo más fuerza para lograr el mismo momento. ¿Sí? ¿Me siguen? Y lo otro que dice es posible girar un brazo de palanca a un ángulo phi cualquiera alrededor de sus extremos sin que el efecto del par se modifique. Es decir, lo que te permite es girar el sistema. Y este par de fuerzas, en realidad, lo que a nosotros nos va a resultar muy útil es para poder trasladar una fuerza en su plano sin que se modifique el efecto. Es decir, ya lo vamos a ver cuando hallemos la resultante única de un sistema de fuerzas, que vamos a usar justamente este concepto para trasladar y ubicar la fuerza en un punto de manera tal de que me genere el mismo efecto que un sistema de fuerzas aplicados a un cuerpo. ¿Ok? ¿Estamos con esto? ¿Me siguieron todos? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, y acá tenemos el sistema de fuerzas que gira. ¿Ves, Rebeca, cómo gira el...? Bien. Entonces, acá vamos a ver cómo podemos trasladar esa fuerza que está aplicada en el punto A a este otro punto que debería decir B y no lo dice. Para trasladar la fuerza en A, lo que hago es en el punto B, a donde yo la quiero trasladar, aplicar un sistema nulo, que por el principio de transmisibilidad no me genera ningún efecto. ¿Estamos? Ahora, fíjense, este sistema nulo formado por la fuerza roja y la fuerza celeste, a su vez, cuando tenemos la fuerza celeste que va para arriba, el menos F, y el F que está aplicado en A, ¿qué me está formando acá? ¿Qué me está generando? Un par de fuerzas. ¿Cómo? Un par de fuerzas. Un par de fuerzas. Entonces, lo que me está generando es un par de fuerzas que me generaría un giro hacia la izquierda, ¿correcto? Que sería este momento en A. ¿Sí? Es decir, que yo en el punto B, vamos a llamarlo B, tengo aplicada en realidad una fuerza F roja y un momento MP, que es fuerza por la distancia entre los dos puntos, aplicado en ese punto. Es decir, que en ese punto yo tengo el cuerpo que se desplaza y además que gira. ¿Está bien? Es decir, que tengo la fuerza y un momento opuesto, que sería en el punto A. Si yo quisiera, voy para atrás. Hasta acá estábamos todos claros, ¿no? Es decir, la trasladé por medio de una fuerza al punto B, que sería el rojo. Si yo acá tengo una fuerza, al revés, aplicada, con un momento aplicado, y quisiera hacer el efecto inverso a lo que hice recién, y encontrar un punto en el cual, con el solo uso de la fuerza, logro el mismo efecto del cuerpo, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes que tendría que hacer? ¿Me siguieron? Y hallar la distancia para el punto a donde lo quiero mover. Correcto. Tendría que hallar la distancia. Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que puedo hallar la distancia?
Podría ser el módulo del momento sobre la fuerza, sobre el Perfecto. módulo de la fuerza. Perfecto. Entonces, agarro el momento, lo divido por la fuerza y obtengo la distancia. Me da una distancia D. Y ahora yo pregunto, esa distancia D puede ser que sea el punto B o el punto C. ¿Me siguen hasta ahora el razonamiento? La pregunta del millón es, ¿cuál de los dos puntos es el correcto? ¿Qué tendría que lograr yo que suceda con ese MP? Rebeca, ¿a vos se te ocurre algo? Sí, diría el punto B. ¿Cómo? Vos dirías el punto Creo B. que es Ok, el punto B. está bien, pero mi pregunta es, si queremos tener el mismo efecto que vimos con el cuerpo, es decir, que baje y que gire, ¿sí? Hacia la derecha. ¿Está bien? Tengo que ubicar una fuerza en algún lado del cuerpo que me genere el mismo efecto. Gustavo dice el punto B. Vamos a probar. La distancia es la misma del B y el C. ¿Qué tengo que hacer? Aplico en el punto B un sistema nulo de fuerzas. Fíjense, la fuerza roja, la fuerza celeste, F menos F, la fuerza F celeste con la celeste en el punto A me genera un momento opuesto al momento que está aplicado. Cuando compongo todo, ¿qué momento me va a dar como resultante? Momento cero. Momento Claro, cero, cero. correcto. Entonces, este momento va a ser cero, por ende, lo único que me queda como resultante es una única fuerza. O hablando en criollo, si yo lo corro a la derecha, me va a generar el giro hacia la derecha. Esa versión le gusta más a Lucas que toda mi explicación de anular los momentos. ¿Sí? Veamos qué pasa si yo me equivoco y digo el punto B, en vez del punto B, el punto C. Tengo de vuelta el mismo sistema original, celeste, la fuerza F y el momento MP. Aplico en el punto C el sistema nulo de fuerzas. Miren qué lindo, ahora está violeta. F y menos F. Y tengo este momento. ¿Cómo es el momento violeta con respecto al momento celeste? Son ¿Cómo iguales es en el C? módulo y Son en... iguales. Entonces, Claro, se ¿qué me suman. va a dar la composición de todo ese sistema en el punto C? Y la fuerza más 2 veces el momento. Correcto. Voy a tener como resultante la fuerza y 2 veces el momento. Entonces, sí, trasladé la fuerza, pero no logré el objetivo de hallar una única resultante o una única fuerza que me genere el mismo efecto. ¿Está bien? Entonces, el punto B sería el punto donde una única fuerza me genera el mismo efecto que el sistema de fuerzas que nosotros teníamos representados por la fuerza F en el punto A. ¿Me siguieron el razonamiento? ¿Sí? Sí, entendió. Ok. ¿Todos? Leonela, vos, Sí, Rebeca, no anduvimos en bicicleta acá. Ok. Entonces, en C tenemos la resultante más 2P y en B tenemos la resultante única del sistema de fuerzas. Bueno, acá charlamos un poco acerca de las distintas ternas y ejes cartesianos. Me imagino que ya lo vieron también con Carlos esto. Acá tenemos representada la terna izquierda con el giro horario y la terna derecha con el giro antihorario que ustedes están más familiarizados. Y acá la terna izquierda en el plano y la derecha también en el plano.
no hay mucho. No quiero agregar más que tenemos las dos ternas, en las cuales una trabajamos con la mano izquierda y la otra con la mano derecha. Acuérdense de guardar la que no usan en el bolsillo o ponerla atrás, porque si no uno se marea. Insisto con el tema, salvo en diagramas de características, no me preocupa que ustedes usen la terna que quieran usar. ¿Está bien? O incluso una inventada si quieren. Entonces, acá, bueno, entonces, acá vamos a representar analíticamente una fuerza, que no es ni más ni menos de lo que ustedes ya saben de física. Tengo una fuerza F, acá tengo las dos proyecciones, Fx y Fi, el módulo de Fx, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las dos componentes, el argumento de cada una de las fuerzas, el seno del ángulo φ es Fi dividido la fuerza F, el coseno de φ Fx dividido F, y el tangente de φ, que es el cociente de Fi y Fx. Y el momento de la fuerza con respecto a un punto, que lo podemos plantear como la suma del momento de cada una de las componentes. Que sería menos Fi, en el sentido, debido al sentido que estamos adoptando en este caso, como sentido positivo, por la distancia entre xm menos el punto xa donde está aplicada la fuerza, y la suma, sumándole el momento que genera la componente de Fx por la distancia I sub m menos I sub a. Nada nuevo, ¿no? Y acá yo tengo un pequeño cuadro que es como una especie de resumen, donde estoy planteando cuál es la diferencia, cuáles son las ecuaciones que yo podría utilizar cuando estamos en el plano y tenemos fuerzas concurrentes. Para hallar la resultante, acuérdense que estamos hablando de equivalencia, entonces hallamos resultantes, podemos plantear dos ecuaciones de proyección, que son la sumatoria de cada una de las proyecciones, Rx y Ri, como la sumatoria de las fuerzas Fx y Fi. También podríamos resolver el problema planteando una ecuación de proyección sobre un eje que no sea perpendicular a la distancia entre el punto en el cual concurren las fuerzas y el punto del momento con respecto al cual vamos a tomar momentos del sistema de fuerzas, y una ecuación de momentos con respecto a un punto cualquiera. O si no, podríamos hallar la resultante planteando dos ecuaciones de momentos, siempre y cuando los dos puntos no estén alineados al punto al cual concurren las fuerzas. Esto vale, fíjense, acá tenemos las ecuaciones de equivalencia, y lo mismo podría valer para las ecuaciones de equilibrio, donde la diferencia es que la sumatoria de todas las, en un caso, la resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas, porque es el mismo efecto que queremos hallar, es versus el equilibrio, que en realidad lo que estamos planteando es que las cosas no se muevan. Entonces, lo que decimos es que la sumatoria de todas las fuerzas del sistema de fuerzas más la equilibrante es igual a 0. Y al igual que en el otro caso, podemos plantearlo como dos ecuaciones de proyección, una ecuación de momentos y una de proyección, o dos ecuaciones de momentos, siempre y cuando los puntos no estén alineados con el punto de concurrencia de las fuerzas. Acá al costado, ustedes ven la parte conceptual de la resultante, qué es lo que tiene que tener la resultante, que tiene que tener el módulo, el argumento y el punto de su recta de acción, que está dado por el punto en el cual concurren las fuerzas. Lo mismo pasa con la equilibrante,
Acuérdense que la equilibrante es sentido opuesto de la resultante. Y como caso particular tenemos el sistema de fuerzas paralelas que concurren en el impropio del plano. Vamos a acelerar los tiempos. En el sistema de fuerzas no concurrentes, ya ahora tenemos que agregar una ecuación más y podemos plantearlos como dos ecuaciones de proyección y una de momentos con respecto a un punto cualquiera, una ecuación de proyección sobre un eje y dos con respecto a momentos, siempre y cuando el eje de proyección no sea perpendicular a la distancia entre los dos momentos, los dos puntos que estamos tomando momentos, y tres ecuaciones de momentos siempre y cuando no estén alineados. Hasta ahí estamos en el plano. Hay un sistema para hallar una resultante que está dado por el método de Ritter, que lo vamos a usar mucho en reticulados, que es un método gráfico analítico, gráfico porque sacaban las distancias gráficamente antiguamente con una regla o con un escalímetro. Hoy en día se podría usar el método gráfico analítico usando un programa como, qué sé yo, el AutoCAD, que te da distancias con una precisión mucho mayor, o bien podemos calcular las distancias analíticamente también, que es válido, ¿no? Y el concepto acá del método de Ritter es, si yo tengo que descomponer esta resultante, por ejemplo, en tres direcciones, que 2 a 2 concurren en un punto, yo lo que puedo plantear es resolver el sistema con tres ecuaciones de momentos, eligiendo astutamente los puntos de los momentos. Por ejemplo, si yo quisiera hallar la componente de la fuerza en la dirección AB, tomaría momentos con respecto al punto C, por ejemplo. Entonces, para ello, elijo un sistema de coordenadas, por ejemplo, que me gustó, adopto un sentido positivo de cada una de las fuerzas, y después voy eligiendo punto a punto qué es lo que, con respecto a qué punto me conviene plantear momentos. Por ejemplo, si yo planteo con respecto al punto A, fíjense, FAB, el momento que hace es nulo porque pasa por ese punto, y FAC también. Entonces, la única fuerza que estaría actuando sería FBC. Tomo momentos, trazo la distancia de AR, perpendicular a R hasta A, planteo, la distancia DA, que es FBC con respecto al punto A, planteo la ecuación, según mi convención, el momento que genera R, fíjense, gira opuesto a mi sistema de convención, entonces el momento es negativo. Lo mismo pasa con FBC, que gira con un sentido negativo con respecto a esta fuerza al punto A. Planteo ese equilibrio y me daría el resultado de FBC como el cociente del producto R por DAR dividido DA. Con una ecuación ya obtuve directamente el resultado de una de las componentes. Si quisiera hallar FAC, tomo momentos con respecto a B, porque ahí concurren las otras dos fuerzas, hago lo mismo. En este caso, R por la distancia de BR me daría un sentido contrario a mi positivo, entonces sería negativo, pero FAC coincide con el sentido de giro propuesto, sería un momento positivo. Y puedo hallar directamente FAC. Y si quiero hallar FAB, planteo con respecto al punto C, momentos, R con respecto a C
gira negativamente, FB-AB también gira negativamente, acá hay un error. Acá hay un error, ¿no? Esta debería decir menos. Correcto, ¿no? Esto, ¿comprendieron el método de Ritter? Porque es re útil. En realidad lo que te resuelve es un sistema de ecuaciones, te convierte un sistema de ecuaciones en independiente, en una solución independiente por cada ecuación. Y vas hallando cada una de las incógnitas que vos querés hallar de manera directa, sin depender de las otras incógnitas. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Se entendió? Ok. Sí, sí. Bueno, acá tenemos un caso particular que es cuando queremos aplicar Ritter, pero dos de las direcciones son paralelas. El tema es, la dirección A, el punto A está en el impropio del plano. Entonces, esa ecuación de momentos ya en teoría no la podríamos plantear porque está ya lejos la distancia. Entonces, esa, al igual que antes, elijo el sistema de coordenadas, adopto un sentido positivo de cada una de las fuerzas, en este caso FAB, FAC y FBC, planteo dos ecuaciones de momentos, y ahora se me complica, porque el punto A está ya lejos, ¿no es cierto? Entonces, esa ecuación de momentos se me convierte en una ecuación de proyección. ¿Sí? Es decir, para hallar FBC, lo que hago es planteo una ecuación de proyección perpendicular a la dirección del punto A. Es decir, perpendicular a las dos direcciones paralelas. Entonces sería FBC ya ahora sumado a la componente en la misma dirección. Descompongo la fuerza R en Rx y Ri y tranquilamente planteo la ecuación sumatoria de Fi igual a 0, donde FBC más la componente vertical de R es igual a 0. Eso es lo único que tiene de diferente a lo que vinimos haciendo. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Para hallar las otras dos componentes, planteo momentos con respecto al punto B y tengo el momento que hace FAC con respecto a B es positivo, el momento que hace R con respecto a B es negativo, eso es igual a 0, y para hallar la componente FAB, planteo con respecto al punto C momentos, FAB es positivo, es negativo, perdón, y R es negativo. ¿Me siguieron todos hasta acá? Yo sé que es un repaso. ¿Cómo? Que tengo una consulta medio tonta. Diga. Las fuerzas, o sea, en realidad simbolizan dónde está la recta de acción de esa fuerza. No necesariamente están. No necesariamente ese es su punto de. No me sale la palabra. No, es un punto de la recta de acción. Yo lo que tengo es la dirección y lo que a mí me interesa es algún punto de la recta de acción. Tomo momentos con el punto en el cual se me cortan dos de las direcciones. Está bien. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? No sé si era eso lo que me querías preguntar. Sí, era eso. Pasa que no me salía una palabra muy importante para la materia. Ok, bien, perfecto, buenísimo. Bien, entonces ahora pasamos a sistema de fuerzas espaciales. ¿Okay? En este caso, al igual que antes, analizamos el sistema de fuerzas concurrentes. En este caso,
todas las fuerzas concurren al punto A, voy a poder hallar una única resultante en este caso, que está dada por el módulo de la resultante como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. Puedo hallar los argumentos de cada una de las fuerzas, como el cociente de cada una de las componentes con respecto a la resultante. Tengo definido el punto de la recta de acción, que es el punto A. Lo mismo me pasa con la equilibrante, pero opuesta a la resultante. Y como caso particular, al igual que en el plano, tengo las fuerzas paralelas que concurren en el impropio del plano de la dirección que estamos analizando. Y en este caso, cuando tenemos sistemas de fuerzas concurrentes en el espacio, podemos resolverlo analíticamente planteando 3 ecuaciones de proyección y 3 de momento, 3 ecuaciones de proyección, perdón, 2 ecuaciones de proyección y 1 de momentos, las dos teniendo en cuenta ¿qué cosa? Que el eje con respecto al cual estamos tomando momentos no corta la intersección de los planos que pasen por el punto de concurrencia del sistema de fuerzas A y sean normales al eje de proyección. Pueden ser también que sean dos ecuaciones de momentos con respecto a 2 ejes y una ecuación de proyección con respecto a un tercer eje, siempre y cuando no sea perpendicular a la recta A y la intersección de los ejes en los cuales estamos tomando momentos, o si no, 3 ecuaciones de momentos con respecto a 3 ejes que no sean, siempre y cuando el tercer eje no sea coplanar con la recta A y el punto de concurrencia. Y acá viene la parte más compleja, que es, ¿qué te pasa, Gisela? Hermanas menores, lo siento. Ok. Vamos al tema más engorroso, que es cuando tenemos fuerzas no concurrentes. En este caso ya no podemos hablar de una única resultante de fuerzas. Acá siempre vamos a estar hablando de una resultante de fuerzas y un resultante de momentos, ¿sí? Entonces, vamos a poder definir perdón, el módulo de la resultante, los argumentos, el módulo del momento y los argumentos del vector momento. Y lo mismo vamos a hacer con la equilibrante. ¿Sí? ¿Está bien? Acá es importante ser muy prolijos cuando estamos trabajando en el espacio, porque realmente hay muchos componentes y muchos vectores dando vueltas que nos podemos marear. Y de vuelta, podemos plantearlo como 3 ecuaciones para resolverlo analíticamente, 3 ecuaciones de proyección y 3 momentos con respecto a 3 ejes. Acá dice 2 ejes, está mal. Me da miedo corregirlo porque voy a hacer lo mismo que hice antes. 4 ecuaciones de momentos con respecto a 4 ejes y 2 ecuaciones de proyección, o 5 ecuaciones de momentos con respecto a 5 ejes, o una ecuación de proyección sobre un eje que no sea perpendicular a la resultante, o 6 ecuaciones de momentos con respecto a 6 ejes, siempre y cuando 3 ejes pueden concurrir a un punto, no más de ello. Esto es para calcularlo analíticamente, es un cuadro resumen de cómo lo podemos plantear. Les doy 2 tips de 2 definiciones que se toman siempre. Una es el concepto de invariante vectorial. Estos son para sistemas de fuerzas espaciales. El invariante vectorial es la resultante
de reducción. Y el invariante escalar es la proyección del momento resultante sobre el vector resultante. Es decir, que es el producto escalar del momento resultante por R dividido el módulo de la resultante. Estos son dos conceptos que, la verdad, cae siempre en coloquios, en exámenes finales, así que se los transmito alegremente. Y acá se determinó todo el concepto de sistemas de fuerzas. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta que quieran hacer? ¿Entendieron todo o no entendieron nada? Eso me asusta. ¿Nada? ¿Cuál de las dos? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? Pero más o menos quedaron los conceptos. Este ejercicio es así. Nos dan una fuerza y nos dicen descomponer analíticamente, que ya vimos que descomponer y equilibrar eran cosas distintas, ¿sí? Y equilibrar analíticamente el sistema. ¿Con qué direcciones? Con FA, que viene a pasar por acá, Z y FI. Bueno, ya dijimos que sabemos qué es descomponer y qué es equilibrar. La primera es descomponer, la segunda es equilibrar. Bien, entonces, 12. Para hacer más fácil, vamos a proyectar P en un punto conocido de la recta. ¿Por qué puedo hacer eso de proyectarla en un punto conocido de la recta? Por transmisibilidad. Si no, no vale. O sea, como ya les explicaron, puedo poner un sistema nulo en B para una dirección y para la otra, y con eso compenso porque están en la misma recta de acción. Entonces llevo P a donde yo quiera que esté en su recta de acción. Bien, entonces, voy a proyectar P en el punto B. ¿Cómo proyecto P en el punto B? Bien fácil. Agarro el ángulo en cuestión, proyecto en Z y proyecto en Y. Estas direcciones dadas por la composición del paralelogramo. No puedo elegir yo PZ para el otro lado y PI para el otro lado. Entonces, calculo alfa como la tangente a la menos 1 de 3 sobre 2,5 que hacen a este triángulo. ¿Sí? ¿Estamos viendo? Con eso saco el coseno de alfa es PZ y el seno de alfa es PI. Y saco PZ y PI. Listo, fácil, hasta ahí trigonometría. Ningún problema. El siguiente punto, lo que tenemos que hacer es descomponer, finalmente. Bueno, para descomponer, lo primero que hacemos, igual que hicimos en el otro, planteamos unas direcciones. Yo planteé FZ para acá, FA para acá y FI para acá. Cuando saque el signo, vamos a ver si fue buena idea o si fue mala idea. ¿Alguno se aviva si ya de por sí mirando las flechas rosadas, si es que están bien planteadas estas direcciones? ¿Y por qué? ¿O vamos más lento? ¿No? Bueno, voy un poco más lento. Si voy rápido, me avisan. Bueno, entonces, 15. Planteamos para poner la descomposición de las fuerzas. Sabemos que tengo que tener el mismo efecto de PI y el mismo efecto de PZ. Entonces, para eso digo que PI va a ser igual a qué otras fuerzas que esté planteando. De las rosadas, digamos. La fuerza I. A FI. Bien, ¿y PZ va a ser igual a qué? A la FZ y a la FA. Perfecto. Bien, y también el momento tiene que ser exactamente el mismo, ¿sí? Entonces el momento dado por P, que va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál es el momento dado por P? Si yo me paro en cero. No, el momento de P, digo. Que ¿P por 2,5? ¿Cualquier P? No. PI. PI. PI por 2,5. PZ pasa por el 0, así que no hace momento. Entonces, PI por 2,5.
Y el momento dado por las fuerzas, si yo me paro en 0, ¿cuál será? La fuerza A. ¿Por 3 cuánto? metros. Por 3. Por 3 metros. Entonces, sabemos que este y este tienen que ser iguales, ¿sí? Porque todos los efectos tienen que ser el mismo en la descomposición. Entonces, siguiente paso. 16. Acá ya planteé que las fuerzas, los momentos de la FI es FI, PZ es FA, FZ más FA, y los efectos de los momentos tienen que ser los mismos. Con esta última ecuación de efecto momento tenemos una sola incógnita y la podemos despejar directo, ¿sí? Lo mismo que en la de PI es FI. Entonces despejamos FA de la de momento y despejamos FI de la primera, y con la de momento vamos a la de PZ y sacamos FZ, ¿sí? Y a mí me está dando esto, menos 6,4, 12,8 y 7,68. Lo pongo solamente en direcciones. Lo que me está dando es que de las que yo había planteado, esta la puse al revés. ¿Y por qué era que la puse al revés? ¿Qué es el efecto que me estaba haciendo en contrario? Bueno, era muy evidente en el momento. Yo no podía ver si, o sea, sí sabía que FI iba a ir como PI porque tenía que hacer el mismo efecto. Pero no sabía si FZ y FA tenían que ir para el mismo lado, cómo tenían que ir. Pero sí tenía que saber que si yo me paraba en 0 y PI giraba en sentido antihorario, la única que me iba a generar el momento era FA, que también tenía que girar en el mismo sentido que yo tenía PI. Entonces ahí me tendría que haber dado cuenta que FA iba para el otro lado. Listo. Bueno, ahora vamos a hacer lo que nos piden después, que es el equilibrio. Para el equilibrio usamos las ecuaciones de equilibrio, ¿sí? La sumatoria de fuerzas en I es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0, y la sumatoria de momentos es igual a 0, ¿sí? ¿Qué nos tiene que dar? Ya lo tenemos que saber. ¿Alguno ya sabe qué número nos tiene que dar? ¿Será? Las sumatorias nos tienen que dar 0, pero el valor de las fuerzas nos tienen que dar exactamente lo opuesto a la descomposición, porque queremos hacer el equilibrio. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que son los mismos números pero con menos distintos? ¿Por qué? Porque la ecuación en este caso es PI más FI es igual a 0. No, PI es igual a FI, ¿sí? Está del otro lado del signo. Lo mismo, PZ más FZ más FA es igual a 0. Menos PI porque es negativo el momento este, por 2,5 más FA, que era la dirección anterior que teníamos, era igual a 0. ¿Sí? ¿Quedó claro el ejercicio? El concepto es este. El concepto es este. Tenemos una fuerza P que vale 10 kilonewton y direcciones para hacer el equilibrio y la descomposición que son la Z, la I y el momento. Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, gente? Ya habiendo hecho el ejercicio anterior. No sé, Leonela, a ver, ¿qué es lo primero que harías para facilitarte el ejercicio? Trasladar el P en un punto conocido. Bien, ¿a cuál irías? ¿A B o a A? A B. Y A descomponerlo. B. Y descomponemos. Excelente. Trasladamos P y descomponemos. ¿Sí? Trasladamos P y descomponemos. En P, en I y PZ. Ojo PZ con la dirección como va a P. Perfecto. Siguiente paso. Rebeca, ¿qué hacemos? Queremos encontrar la descomposición primero. Empiezo a plantear las ecuaciones en los ejes. Bien, ¿qué ecuación plantearías? Bueno, en el eje I, por ejemplo. Sí, que sería PI es igual a FI, porque estoy descomponiendo. Sí. Bien, en el eje Z, ¿qué plantearías?
menos PZ más FZ. FZ. Bien, perfecto. Todas te van a dar que al fin y al cabo, esta la puse al revés, ¿no? Ya nos dimos cuenta que en realidad tengo que ir para el otro lado. Pero me falta una, ¿qué me falta? De ecuación. ¿El momento? Bien, de momento, pero ya tengo el... Sí, o sea, necesito meter el momento. Y la ecuación de momento para la descomposición de esta, ¿qué efecto de momento tiene la fuerza P sobre 0? La PI, ¿no sería? PI por 6 metros. Va a ser igual al momento este, ¿sí? Que va a tener un valor de momento. Excelente. Eso lo planteamos aquí y aquí. Entonces, con eso despejamos cuánto vale el momento, cuánto vale FI y cuánto vale FZ. FI y FZ ya lo sabíamos, FZ y PI directo. Nos faltaba el término de momento. Bárbaro. Vamos con si tiene sentido. A mí me dio que FZ es menos 8,9. Y sí, porque PZ va para el otro lado, esto tenía que ir para el otro lado. ¿Sí? FI me está dando 4,47. Bien, ningún problema. 4,47 como está, es igual a PI, no hay ningún problema. Y el momento me está dando menos 26,82. O sea que en realidad me está diciendo que gira para el otro lado que está marcado en la flechita. ¿Tiene sentido? Y sí, pues si me pongo en 0, PI me hace antihorario. ¿Sí? Joya. Yo pregunto, a ver quién me puede responder. ¿Qué hubiese pasado si su compañera en vez de elegir B hubiese elegido A? ¿Daba lo mismo el ejercicio? No sé, Gisela, ¿daba lo mismo el ejercicio? No. ¿Por qué no? ¿Por la distancia? No, daba exactamente lo mismo. Y te lo voy a demostrar por qué. Porque ¿qué me iba a pasar? Yo iba a tomar en vez de alfa, beta, por empezar. ¿Sí? Y beta es el complemento de alfa, porque el triángulo tiene que cerrar en 180. ¿Sí? Entonces, cuando iba a proyectar, corro un poquito para acá para que quede al lado nomás. Me iba a dar lo mismo, pero solo que donde decía coseno tenía seno, y de otro ángulo. Y me da exactamente lo mismo, 8,9 y 4,7. Bueno, entonces PI y PZ iban a dar igual, ¿sí? Con las mismas direcciones. Ahora, digo, pero pará, pero la distancia es distinta. Sí, pero ¿cuál es la que está haciendo momento cuando yo coloco acá? ¿PI o PZ? Si yo vengo a hacer esto acá. PZ, y PZ vale más o menos que el otro, y vale 8,9. 8,9 por 3 te tiene que estar dando lo mismo que 4,47 por 6. Vamos a hacerle el número por las dudas. Lo voy a hacer, pero estoy bastante segura. 4,47 por 6 me da 26,82, que lo teníamos ahí abajo. Y 3 por 8,9, 26,7. Es lo mismo, ¿sí? Es redondeo de estos números nomás. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Termino, así ya tenemos acá. Bueno, descomponemos en la otra dirección. Perfecto, ningún problema con el otro sentido. Bueno, ¿y cuánto me tendría que haber dado el equilibrio si hubiese hecho el equilibrio en este ejercicio? ¿Cuánto me tendría que haber dado M en el equilibrio? Lo mismo, pero con sentido. En sentido contrario, exacto. Me tendría que haber dado más 26, o sea que gire positivo. ¿Sí? Y las F me tendrían que haber dado justamente en el otro, o sea, en contra de PZ y en contra de PI. ¿Sí? Bueno, es así. Lo que nos piden es esto. Reducir cada uno de los sistemas, porque el ejercicio tenía varios sistemas, a CR, o sea, a este punto de acá. Ojo con el piojo porque no nos piden a 0, nos piden a C. ¿Sí?
Determinar las invariantes escalares, vectoriales, todas las invariantes. Y en base a los cálculos determinados se solicita indicar qué tipo de movimiento realiza el cuerpo rígido. ¿Sí? Bien. Lo primero, vamos con el primer punto, reducir a C. O sea, lo que quieren es que yo consiga una resultante y un momento en el punto C. Bien. Paso 0, además de haber puesto los ejes, visto como la figura y todo, es todas las que están en ejes que no son los que tenemos, las proyectamos. Empezamos con P2, que hacemos una proyección en Z, y una proyección en Y. ¿Lo ven todos? P2 está en esta cara, yendo para allá. Con un ángulo que va a ser igual a la tangente de 3 sobre 4. ¿Sí? Vamos a escribir el nombre de esto. P2Z. No sé si se va a llegar a ver con todas las rayas. Este es P2I. Y el otro es P1, que va en la cara de atrás, que está yendo desde B hasta 0. Lo proyectamos en P1Z también. Y P1X. Muy importante que dibujen las cosas, gente, si no se van a volver loquitos. Uy. Sí, yo te entiendo. ¿No tenés ganas? No tenés ganas. Ya te entendí. Un segundo. P1. X. Ok, ahora sí. Bien. Tenemos toda proyectada, tenemos todas las fuerzas. Empezamos con lo fácil. ¿Cuáles son las ecuaciones para poder llegar a la resultante de esto? ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z, las tres. Y momentos en X, en Y y en Z. O sea que son 6 ecuaciones las que tenemos que plantear para obtener la resultante. ¿Sí? Entonces, vamos con la... Me voy a robar una de las que ya tengo en grande porque si no después se me hace jodido conseguir los símbolos. Sumatoria, acá. Y lo vamos a poner bien grande, porque si no, no se va a ver un poco. Bien. ¿Llegan a ver las fuerzas para ir cantándome en X, en Y y en Z y los momentos que hay? ¿Sí o no? Bueno, empecemos. Sumatoria de fuerzas en Y, que es este eje de acá. ¿Qué fuerzas tenemos? Fuerzas. P2I. P2I. Sí, positivo o negativo. Negativa. Bien, negativa. ¿Qué más? Acerca un poquito, gente, porque por ahí los veo ahí acercándose en la cámara y no se ve nada. P3, P3, positivo o negativa. positivo. ¿Y alguna más? No, ninguna. Bien, ¿cómo chequeo? P1 no tiene en I, dijimos, no hay. P2 la pusimos, P3 está, la pusimos. P4 no va en ese sentido. Joya, todas las fuerzas ya las cubrimos todas. Bien, ahora vamos con el X. Fx. Vamos en orden. P1 tiene fuerza en X. Sí, ¿Y cuánto vale? sería Positivo. menos P1 de X. P1X. Bien. ¿P2? No, P2 no. ¿P3? Tampoco. ¿P4? P4 sí, y es positivo. Más P4. Bárbaro. Vamos con FZ. Bien, FZ. ¿P1 tiene en FZ? ¿En el eje Z? Sí, ¿Positivo o negativo?
No, negativo. Bien, negativo. ¿La 2? 2 también, negativo. Negativo. ¿La 3? No, ¿La 4? tampoco. Perfecto, listo. Ahora viene lo más jodido, vamos con los momentos. Ojo, que me están pidiendo sumatoria de momentos, dale con la mayúscula, en C. No en cualquier lado, no en el 0. Ojo con las distancias. Vamos a hacer así. Primero sumemos los momentos en cada eje. ¿Sí? Empecemos por el eje X, para ser más ordenados. Solo los que son momentos, no los que son fuerza y después hacemos la fuerza. ¿Qué momento tengo que esté aplicado en dirección X? ¿Y cuánto vale? M3. M3, positivo o negativo. Positivo. No, va en contra del eje que tenemos. Va para allá. Menos M3. ¿Sí? Ahora sí. Ningún otro momento hace en ese sentido. Vamos con las fuerzas. Bien. P1X. ¿Hace momento en el eje X? ¿Sí o no? ¿Y por qué? En el eje X pasante por C. Ojo con eso. Porque No, lo que me están porque son pidiendo. paralelos, digamos, los vectores. No, porque son paralelos. Bien. ¿Y P1Z hace momento en el eje X? ¿Pasante por C? Sí. ¿Este? ¿Hace un momento en este eje? Ah, ¿Lo no, perdón. puedo agarrar? No, no tengo brazo, así que no, no puedo. Bien, vamos con esta, con la 2i. ¿Hace momento en eje X? Están todos recalculando. Bueno, vamos a hacerla fácil. Si yo estuviese en 0, que me pidieran que tome un momento en 0 y no en C, yo tengo una distancia vertical que es 4 metros, a la cual si yo agarro P2i, hace momento. Pero ¿qué pasa? No me están pidiendo en 0, me lo están pidiendo en 3. Por lo tanto, yo me tengo que imaginar que mis ejes vienen a parar acá. Entonces, P2i está en el mismo plano. Entonces no podría ser momento. No tendría esa altura de diferencia de 4 metros. ¿Se entiende? No se entendió, me parece. ¿Voy de vuelta? Alguno que responda. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Podrías repetirlo, por favor? Dale, voy Sí, de te iba a vuelta. decir eso, porque las caras no estaban, no sonaban No muy, estaba muy, muy bien. muy convencidos. Digo, bueno, P2. P2 la dividimos en dos. En P2Z y P2i. Me voy a basar en P2i. P2i, si mi distancia y mi plano a donde me están pidiendo que yo tome momento sería el que está entre estos ejes, tengo una altura de 4 metros, del cual yo podría agarrar P2i y hacer momento alrededor del eje X. ¿Sí? Tengo estos 4 metros. Pero el ejercicio me dice que quieren tomar momento desde C. O sea que el plano es el que se ubica en el punto C. O sea que yo perdí esa distancia de 4 metros y estoy acá arriba. Si no tengo esa distancia, no tengo ese brazo, no puedo hacer ese momento. ¿Ahora? ¿Un poquito mejor o no? Sí, sí, sí. Bien. Ahora vamos con este. P2Z. ¿Hace momento en X? Sí. Tengo 3 metros por P2Z. ¿Positivo o negativo? ¿Va como el eje X o va en contra del eje X? Usen la mano izquierda. Negativo.
Negativo, bien. ¿El resto lo vio? ¿O lo hacemos? No, no está bien, se ve. Pongo el eje. Y con las uñas intento agarrarlo. En este sentido no va. Tiene que ir para el otro lado. No sé si se entendió algo. Bien. Hasta acá vamos en esta. P3 hace momento al eje X. Leonela, ¿hace momento P3 al eje X? Este. Sí. No. No, no hace porque es lo mismo que nos pasaba en P2, sí, estamos en el mismo plano. Bien, y P4 lo mismo. No hace momento y además está alineado con el eje X. Listo, esta ecuación la terminamos. Vamos con el eje Y. Bien, de vuelta lo mismo. Empecemos por los momentos, que son los fáciles. ¿Qué momentos tenemos, Facundo, que vayan en el eje Y? Y si son positivos o negativos. M2 negativo. M2 negativo. Bien, M1 no y M3 tampoco. Perfecto. Ahora, respóndeme. P1X, ¿hace momento en Y? No. No. ¿Por qué? Porque está en el mismo plano. Lo mismo que nos pasaba con P2Y. P1Z, ¿hace momento en Y? Sí, positivo. ¿Y cuánto vale? Eh, 3 por P1Z. Bien, 3. Bien. Matías, P2Y, ¿hace momento en Y? ¿A cuál de los dos? Porque creo que A había vos. ¿A A mí? vos porque creo que sos el único que quedó. Ok. P2Y, ¿hace P2 momento en Y? No. ¿Y P2Z? Y P2Z sí. Bien, positivo o negativo. Positivo. Más P2Z por 3 metros. Bien, Gisela, P3, ¿hace momento en Y? Te pongo una fase. No. Bien. ¿Y P4? P4 sí. ¿El momento en Y? ¿En este eje? Lo que yo entendí, o sea, por lo que estábamos haciendo, es que las que no eran coplanares, vos decís que hacen momento. Claro, pero lo que te está pidiendo el ejercicio es que lo hagas en este plano, en el plano que tiene el punto C. Claro, Te no, están esa no, diciendo entonces. momento en C, entonces es coplanar por el ejercicio. Perfecto. Claro, Entonces P4 no tiene. Exacto. Coplanares iguales que estén todas en... Bueno, no importa. Claro, y es por esa Listo. razón que P1X tampoco lo hace, ¿no? Que P1X tampoco. Genial, listo, me había quedado esas dos, gracias. Bien, y ahora vamos con el último. MCZ. ¿Quién me toca? Leonela. Vamos con los momentos, Leonela. ¿Hay algún momento en Z y es positivo o es negativo? Positivo el 1. M1. Bien. Siguiente, ¿quién me toca por acá? Rebeca. P1X. ¿Hace momento en Z? No. No. ¿Y P1Z hace momento en Z? Una Z. Sí. ¿P1Z en Z? ¿En el eje Z? Ah, no, perdón, son paralelos. No. Son paralelos, así que no. Bien. ¿Quién sigue? Gustavo. P2I. ¿Hace momento en Z? Sí, ¿Y cuánto vale? vale, pero sí por 3. ¿Positivo o negativo? Positivo. No, No, negativo. es negativo. Negativo. Menos P2I, sacamos la mayúscula, por 3 metros. Muy bien. ¿Y P2Z hace momento? ¿En Z?
No. Bien, vuelvo a iniciar. Matías, P3, ¿hace momento en Z? No, P3 no. Y Gisela, P4, ¿hace momento en Z? No, no sé. Muy bien, listo, gente, terminamos. Divinamente. Fíjense que hubo que ser muy prolijo, pasar cada una de las, bueno, proyectar todo, ir número a número para no perder.